Buenos días, muchas gracias por la invitación de Wetland Cities. El día de hoy traigo a colación un tema muy importante y es la gestión del agua en ambientes urbanos y cómo estos se relacionan de alguna manera entre la biodiversidad, la gestión de riesgos y desastres del día a día y por supuesto el crecimiento de nuestras urbes, especialmente en Latinoamérica. Algunas reflexiones que vienen desde el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt en Colombia, Instituto Nacional de Investigación en Biodiversidad, donde llevamos varios años de trabajo en el tema y donde de alguna manera nos hemos venido dando cuenta del qué hacer frente al manejo del agua en estos ambientes urbanos. Está profundamente relacionado con la interrelación, podríamos decir, entre lo que son la complejidad de los ejes regionales para el caso colombiano, pero sé que para el resto de países también ocurre, donde en muchos casos grandes concentraciones urbanas, en nuestro caso en los Andes, lo pueden ver a mano izquierda, versus lo que es un cruce muy complejo de ecosistemas, en nuestro caso más de 90 ecosistemas listados y finalmente una cantidad muy importante de humedales que como ustedes ven en el mapa de color azul, pues básicamente Colombia es un país de humedales. Por lo tanto, el manejo y la gestión del agua en Colombia pasa por varios retos. Primero, cómo gestionas las ciudades de una manera adecuada en medio de hotspots de biodiversidad, hotspots de ecosistemas y adicionalmente zonas donde el agua es quien domina. Y básicamente ese dominio del recurso hídrico hace que, por ejemplo, una alcaldía o una secretaría de planeación tenga que pensar constantemente en cómo manejo el agua, pero además, no solo cómo manejo el agua desde el punto de vista físico y químico, sino desde el punto de vista también hidrobiológico, que es supremamente importante. Nuestra realidad, al menos colombiana, es que pues dependemos y vivimos en el agua. Sé que todos dependemos de ella, pero al menos en nuestro territorio, pues casi el 87% de las personas está relacionada directamente con algún cuerpo de agua, llámese río, ciénaga, laguna, lago, y nuestras grandes ciudades, más o menos más de unas 12 millones de personas están viviendo relacionadas de alguna manera a estos cuerpos de agua. La invitación, por supuesto, es que las ciudades sean cada vez más permeables y más, podría decir yo, plásticas a la gestión y el manejo del agua, que no se vuelvan un obstáculo en la misma, esa sería una de las primeras señales que quiero dejar, y que se empiece a entender más un ciclo hidrosocial del agua, es decir, que aquí no se trata solamente de crecientes o sequías, aquí se trata de entender que desde su origen, como pueden ver en la imagen, en la parte superior, hasta su final, cada momento en ese ciclo del agua hay una relación muy profunda entre el ciclo del agua y el ciclo mismo de las sociedades que viven de ella. Para nosotros, por supuesto, hay un reto muy importante entre cómo gestiono ciudades de alta montaña, algunas de ellas a casi 3.000 metros de altura, y cómo gestiono el agua en ciudades, en tierras bajas, por ejemplo, en ciénagas, en zonas costeras o, por ejemplo, al borde de ríos en tierras bajas. Esto, por supuesto, hace que tengamos que pensar constantemente en esa profunda relación de asentamientos humanos y manejo, gestión del agua, más biodiversidad. Obviamente tenemos un problema importante hoy, pues cada vez más son los riesgos relacionados a esta situación que nos trae el cambio climático y es mayor recurrencia y sobre todo mayor intensidad en los eventos. Pero al mismo tiempo, no todo es malo, tenemos oportunidades, es decir, el agua nos trae básicamente una oportunidad maravillosa para soportar no solamente todos los procesos productivos de la ciudad, para soportar la vida misma, sino también una enorme oportunidad de adaptarnos y mitigar de alguna manera sus efectos del cambio climático. Lo importante es repensar un poco en dónde tengo vacíos, por decirlo así, en mi urbe y dónde tengo oportunidades en la urbe. Hay un problema histórico y es que en nuestras ciudades, sobre todo en Latinoamérica, le hemos dado la espalda a los cuerpos de agua. Es el momento de mirarlos de frente y decir, venga,
porque no aprovechamos la naturaleza a favor, es decir, usamos la naturaleza como una solución que nos permita gestionar mucho mejor el recurso hídrico. De ahí viene, de hecho, este concepto de soluciones basadas en naturaleza, es aprovechemos la naturaleza como solución, o no a todo, pero sí a algunos de los problemas que constantemente vivimos, y entenderíamos que el agua como un ecosistema muy complejo, pues puede ser una solución también muy interesante para las ciudades. Algunos ejemplos de lo que hemos venido trabajando en el instituto muestran que el agua puede ser una solución muy importante, especialmente, y esto lo destaco para los que me escuchan, la restauración puede ser definitiva en el cambio del cómo la ciudad coexiste con los pulsos del agua. En la imagen lo pueden ver claramente, la restauración cuenca arriba y el mantenimiento de buenos cuerpos de agua facilita muchísimo en la reducción de riesgos y desastres, pero además de la provisión constante del recurso hídrico. La restauración de ríos y riberas es tremendamente importante, así como la restauración de los humedales intraurbanos. Adicionalmente, poder recomponer ese verde urbano, entendiendo un verde urbano mucho más activo, mucho más dinámico, un verde urbano con propósito, es decir, que pueda tener propósitos, por ejemplo, de reducción de isla de calor, propósitos de polinización, propósitos de cobertura, especialmente en ciudades con altas temperaturas, pueden ser soluciones muy interesantes, y especialmente si estas especies están adaptadas a la vida local, es decir, son nativas. Estoy seguro que van a reducir muchísimo los requerimientos de irrigación, los requerimientos de cuidados y mantenimientos constantes. Se reduce mucho el manejo y la gestión del suelo, por lo tanto se ahorra en costos de jardinería en las ciudades. Hacer una ciudad permeable al agua no es solamente hablar de superficies semipermeables, como hoy se viene haciendo y es muy importante. Se habla de facilitar los flujos del agua alrededor y dentro de la ciudad. Nosotros, en algunos ejemplos, nosotros, por ejemplo, en Barranquilla, ciudad caribeña colombiana, que es una ciudad que constantemente está por encima de los 32, 35 grados centígrados, hemos rediseñado completamente en un piloto pequeño el, arreglos de arborización en la ciudad con una idea muy clara, y es traigamos las especies típicas del bosque secotropical donde está ubicada la ciudad y utilicémosla en bien de la ciudad misma. Por lo tanto, pasamos de tener no más de una decena de especies usadas en la arborización de esta ciudad a tener 92 especies típicas del bosque seco tropical, a las cuales les hemos diseñado diferentes arreglos. Algunos arreglos están claramente enfocados al ornato, otros muy enfocados a la cobertura, al sombrío, otros muy enfocados, por supuesto, a lo que tiene que ver con la polinización. Y esto ha significado un cambio muy importante en un sector del norte de la ciudad donde parques recreativos, alamedas, hoy tienen una representación muy importante de especies nativas que además reducen muchísimo el tema de eh, isla de calor, digamos, de altas temperaturas, pero también el de riego y el de uso de aguas para los suelos, que en muchas ciudades es un problema muy importante. En la capital de la República venimos trabajando muy fuertemente en algo clave, y es reconectar a la comunidad local con la restauración, y cómo a través de ejercicios de restauración, ustedes lo ven en el mapa, tanto en la zona norte de la ciudad como en la zona sur de la ciudad, hemos podido implementar ejercicios con madres de familia, jóvenes de colegio y algunos jóvenes ya de comunidades organizadas, para que a través de la restauración de ecosistemas no solo se recupera, digamos, la gestión y el manejo de los bosques y el agua, sino se reconecta al ciudadano con su forma de vivir. Hay que tener en cuenta que en muchos casos estas ciudades tienen una complejidad muy importante con desplazamiento forzado, y muchas de estas personas llegan a los bordes urbanos sin tener mucho que hacer y completamente desconectados de esa nueva realidad urbana. La naturaleza puede ser también una solución
para crear nuevos nexos, por eso el nombre del proyecto, crear nuevos nexos entre el ser urbano y la naturaleza. Asimismo, venimos implementando un ejercicio muy importante de seguimiento de fauna, esto en los 10 municipios del Valle de Aburrá, para que los que estén más familiarizados, las zonas y los municipios cercanos a Medellín, y nos ha permitido implementar tal vez uno de los ejercicios más grandes de telemetría urbana en Colombia, con el fin de poder identificar cómo se moviliza la fauna en la ciudad y por dónde puedo generar como esos circuitos de conexión verde que permitan o faciliten la movilidad de individuos de fauna dentro de la ciudad. Esto es importante para el control de plagas, esto es importante, por supuesto, para la dispersión de semillas, esto es importante para la polinización, pero es especialmente importante para mantener la biodiversidad sana. Recuerden que un ecosistema sano significa una ciudad sana. Y el concepto de One Health nos lleva un poco a eso, naturaleza sana, ser humano también sano. Por lo tanto, aquí lo que queremos es reconectar mucho mejor casi que 10 municipios del Valle de Aburrá. Ustedes abajo ven unos puntos amarillos, es casi las 20 especies de aves y mamíferos a las cuales le estamos haciendo seguimiento y hoy estamos entendiendo cómo se mueven y cómo podemos reconectar dentro de la ciudad. Y asimismo, con la comunidad hicimos un ejercicio participativo que lo que nos permite es entender cuál es la nueva distribución de humedad en el territorio del área metropolitana del Valle de Aburrá, porque nos permitió identificar y priorizar nuevas zonas de recarga de acuíferos que son muy importantes para todo este territorio, un territorio muy grande de los cuales digamos, hoy nos dimos cuenta que hay más de 146 humedales, varios de una necesidad muy, muy importante de ser restaurados, pero que por lo menos le da a la ciudad una nueva herramienta. Entonces, a través de ciencia participativa, identificamos estos ecosistemas y estos se convierten, porque ya lo hicimos, en un plan de acción para todo el territorio que va a ser próximamente aprobado por el Consejo Municipal y que permitiría un nuevo ordenamiento alrededor del agua. Este concepto de ordenamiento alrededor del agua es supremamente importante porque permite reentender algo de lo que hablábamos hace muchos años y es el agua como factor o eje articulador del ordenamiento de una ciudad, dónde me ubico, cómo facilito los flujos del agua, cómo prevengo inundaciones y sobre todo cómo mantengo a mediano y largo plazo el agua disponible para ciudades que están en muy rápido crecimiento. Montería, que es una ciudad colombiana que es del trópico, que se encuentra en tierras bajas y que está, digamos, que gira alrededor de un río muy importante, el río Sinú, tuvo una intervención hace algunos años muy interesante y fue la de recuperar toda la ronda verde del río Sinú y nos permitió a nosotros hace un año, 2 años, en colaboración con ICLE y Colombia y con recursos del Reino Unido, empezar a medir y a modelar dónde la ciudad está empezando a tener zonas refrigeradas, por decirlo así, zonas donde la temperatura es relativamente baja, gracias al verde urbano, gracias a este corredor que se construyó, y dos, donde la temperatura es tan alta que se requerirían nuevos arreglos. Hemos encontrado diferencias de hasta 7 grados centígrados en las zonas desnudas al mediodía, digamos, en zonas desnudas de verde urbano versus las zonas donde se hizo la recuperación de este corredor verde. Y esto significa muchos temas. Significa reducir la evaporación del agua, significa que la gente está utilizando el corredor porque es de las pocas zonas donde hay confort térmico. Significa también que se está volviendo una especie de isla para la biodiversidad, los espacios verdes de la ciudad, y por el otro lado significa que las otras zonas tienen problemas muy importantes de uso de los espacios urbanos porque básicamente no son sostenibles, excepto estés viviendo dentro de un edificio, dentro de una oficina con aire acondicionado, prácticamente no puedes circular por la ciudad y este va a ser el futuro de las ciudades tropicales, al menos en el mundo. Tenemos que empezar a pensar
es la recuperación de rondas, de alamedas y de parques van a tener un efecto muy importante en amortiguar las altas temperaturas de ciudades tropicales, y acá pudimos medirlo con datos directos, y una diferencia en tantos grados pues se siente básicamente, y se siente mucho más cuando básicamente estás por encima de los 30 grados centígrados. Y en Cali, ciudad de moda por la reciente COP de biodiversidad, estamos trabajando muy fuertemente con comunidades muy activas de jóvenes para poder recuperar los 7 ríos bandera, los 7 ríos más importantes de la ciudad de Cali. Lo que hicimos inicialmente fue todo un ejercicio de ciencia ciudadana que nos permitió identificar especies de importancia para ser recuperadas, y estamos moviéndonos hoy muy fuertemente para volver a reincorporar en el diseño urbano la restauración de estos 7 ríos. La alcaldía está muy comprometida con este proceso. Esperamos que durante este año y el que sigue continuemos trabajando en ese sentido. Yo quiero cerrar, me alargué un poco, pero quiero cerrar con una señal final. Gestión y manejo del agua en las ciudades necesita un abordaje integral. No podemos hacerlo una oficina separada de la otra, tal vez las oficinas más ambientales separadas de las oficinas de riesgo y separadas de las oficinas de planeación. El rompecabezas anfibio en territorios que tienen enorme complejidad urbana e hídrica necesitan un trabajo mancomunado. Ese abordaje debería empezar a entender que el reto es común y que tenemos que empezar a trabajar con diferentes lenguajes, sí, pero en un mismo espacio. Por un lado, por ejemplo, el hidrólogo, por el otro lado, el ecólogo, por el otro lado, el urbanista, deberían estar sentados todos frente a un mismo reto, y es cómo planifico mejores ciudades frente a lo que nos implica el cambio climático y la situación que se nos viene tal vez en 10, 15, 20 años. Una invitación final: ¿cómo imaginan ustedes sus ciudades en 2050? Ahí es cuando uno empieza a decir, mi ciudad soñada es esta, y si continuamos bajo el escenario actual, de pronto no vamos bien. Por lo tanto, gobernanzas fortalecidas, ciudades que conservan sus espacios verdes y ciudades que restauran los espacios verdes y azules que se han deteriorado, van a ser ciudades mejor preparadas para lo que se nos viene en unos 20 años. La señal final es: preservemos el agua, preservemos lo que es clave. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo, ya lo decía Jacques Cousteau, y lo repito acá, una imagen de los páramos donde nace el agua, para que entendamos de cierre que estamos hablando de ciudades-territorio, es decir, los grandes territorios impactan las ciudades impactan los territorios. Por lo tanto, debemos gestionar al mismo tiempo la urbe como el casco urbano, pero todos los ecosistemas que se encuentran implicados a lo largo y ancho de ella. Sin más, les dejo mi contacto también, muy abierto a poder seguir hablando y discutiendo sobre estos temas, y un enorme agradecimiento por esta amable invitación. Muchísimas gracias. Hasta luego.